Mano magnética azul. Mandato del Kin o meditación diaria. Yo unifico con el fin de conocer. Atrayendo la sanación, sello el almacén de la realización, con el tono magnético del propósito. Cuando hablamos del otoño, siempre pensamos en la cercanía de una muerte inminente, pero en Maya, cuando pensamos en el otoño, sabemos que es momento para fortalecer las raíces, para reconocer lo que me conecta a la tierra, a esta tierra, a este proceso evolutivo. Y en ese recorrido que llevamos hasta ahora, la primera fuerza que alimentó nuestra raíz fue el sentido de la conexión con la fuente original, donde aprendimos a reconocer que todo lo que sucede tiene un propósito conectado a nuestro proyecto de vida, a nuestro plan del alma, y que en lugar de cerrarnos a esas experiencias, debemos abrirnos a la exploración vigilante de los caminos que nos conducen al cielo, de los caminos que abren las puertas al mundo de las posibilidades ilimitadas del ser. En un segundo recorrido, la fuerza que alimentó la raíz fue la percepción de la presencia del Espíritu. Ella nos enseñó a volvernos receptivos a lo que sucede en el presente, porque es en ese instante donde el Espíritu habita y puede ayudarnos a tener la claridad de los ciclos que llegaron a su final y que por lo tanto yo no debo seguir invirtiendo mi energía en ellos, y de los ciclos que aún son muy importantes en mi aprendizaje y que por ello debo concentrar mi energía vital en fortalecer su vivencia hasta llegar al aprendizaje que ellos desean enseñarme. Y hoy llegamos a la tercera fuerza que nutre nuestra raíz, la percepción de que todo lo que atraemos está buscando que reconozcamos algo de nosotros mismos que necesita sanarse. ¿Quién puede sanarse si no reconoce cuál es su enfermedad? ¿Quién puede sanarse si no reconoce de dónde vienen las emociones que lo dañan? ¿Quién puede sanarse si no reconoce que Él es quien produce las emociones que lo sanan? ¿Quién puede sanarse, sobre todo, si no es capaz de ver que cada reacción que observa del mundo exterior es fruto de una acción que nació en sí mismo, en algo que habita en su interior, en una emoción que puede alimentar su capacidad de sanación o su capacidad de dañarse? Acá es donde podemos darnos cuenta que nada nos daña, que yo soy quien se daña, que nada me sana, que yo soy quien se sana, que todo lo que atraemos quiere ayudarnos en el proceso de autoconocimiento que inicia la sanación, no en el proceso de destrucción de lo que soy, sino en el proceso de construcción de lo que puedo llegar a ser. Porque lo que atraigo no vino a remover cosas de mi esencia, vino a transformarlas. Porque si reconozco que nada en mi esencia es realmente malo, aprendo que lo único que yo puedo hacer es transformarlo, no desecharlo. Yo no vine a eliminar mi capacidad de dar, ya sea porque lo hago en desequilibrio y en exceso, hasta consumir y desgastar mi energía vital. Yo vine a transformar mi forma de dar, para alcanzar el equilibrio, donde yo solo doy de lo que el Espíritu me ha dado
y yo he sabido recibirle. Si quiero dar algo que aún no tengo, debo aprender a conocerme tanto como para saber que no tengo de eso en mi interior, que habita en mi esencia, pero que aún no es expresión en mi personalidad, que por eso primero debo disponerme a recibirlo del espíritu que me habita. Pero para poder hacer eso, debo saber sostenerme en el foco, debo saber sostenerme en esa intención, para que el espíritu note que mi decisión y mi propósito se sostienen en el tiempo, de modo que es el mismo espíritu quien me ayudará a conseguirlo primero para mí, antes de querer entregarlo a otros. Y este es uno de los desequilibrios que más causan daño y enfermedad en nosotros, porque nos forzamos a hacer expresión permanente del amor, cuando nosotros mismos solo nos regalamos desamor, porque nos forzamos a hacer palabra suave y tranquila, cuando a nosotros mismos solo nos gritamos y nos levantamos la voz, porque nos forzamos a ser comprensivos y compasivos con el otro, cuando a nosotros mismos no nos comprendemos ni nos compadecemos. Reconocer que no sé hablarme desde el amor, ni desde la comprensión, ni desde la compasión, es el primer paso para la transformación de esa expresión externa que es fuerte, que carece de amor, comprensión o compasión por el otro. La sanación tiene mucho que ver con descubrir aquello que yo me estoy forzando a hacer, porque debo ser bueno, porque debo ser mejor, porque ese es el deber ser, porque confundimos el deber que nos impone un hacer, el deber que nace de seguir una norma o una ley, con el hacer que nos conduce a reconocer el ser, a reconocer lo que somos en la esencia. Es por eso que ahora podemos iniciar el proceso de mirarnos al espejo y decirnos quiénes somos realmente, qué realidades de personalidad vinimos a expresar para poderlas transformar, qué percepciones del ego sobre los valores más elevados se siguen expresando en la oscuridad y nos están llamando a la expresión en luz. O sea, siendo más directos, si no reconocemos las percepciones falseadas que aún poseemos sobre el orden cósmico, si no somos capaces de decirnos la verdad sobre nuestro estado evolutivo, si no vemos que la negación de la verdad universal es la causante de la enfermedad del alma, si no aceptamos que la enfermedad del alma es la causa, es la que causa la enfermedad del cuerpo, si no aceptamos la enfermedad del cuerpo como la maestra más clara de nuestras necesidades evolutivas, no podremos iniciar un proceso de sanación. Ya en la onda encantada anterior me reconocí como espíritu y divinidad. Ahora debo reconocerme como ser humano, como expresión de una personalidad que necesita sanarse y de un ego que me muestran con claridad todo lo que requiere ser sanado para alcanzar la realización del verdadero ser que me habita. Toda experiencia que atraigo, toda experiencia que creo, toda vivencia humana quiere mostrarme algo sobre mí mismo, y solo cuando lo veo y lo reconozco, puedo llegar a sanarlo. Y por eso cuando no lo veo y no lo reconozco en los planos más sutiles, el cuerpo viene a mostrármelo en los planos físicos y materiales. Los aprendizajes adquieren formas más tangibles y visibles cuando para nosotros se ha dificultado su reconocimiento en su expresión más sutil. Y el cuerpo siempre será la expresión más densa del espíritu, y el alma su expresión más sutil. Hoy debemos aprender que nuestra presencia en la tierra tiene como objetivo principal la sanación de las percepciones erróneas que aún existen en nuestra alma y se siguen expresando a través de nuestro cuerpo. Hoy debemos ser conscientes que todo lo que atraemos hacia nosotros
llega a nuestra vida por el poder magnético que tienen todas las necesidades evolutivas del ser. Porque si reconocemos esto, nuestro esfuerzo y nuestra disciplina se centrarán en la búsqueda de la sanación, en la comprensión del para qué, y no en la búsqueda inútil que nos conduce a preguntarnos las razones o los por qué de la experiencia. Dejamos de preguntarnos por qué a mí, por qué en este momento, por qué en esta experiencia, y comenzamos a descubrir el para qué era necesario vivirlo. Empezamos a descubrir qué nos quería enseñar esa experiencia para poderlo sanar. En mis propias manos está el poder de la sanación, no en el poder de otros. En mis propias manos está el poder de dañarme, no en las manos del otro. Y quien comprende esto, tiene claro que en sus manos está la fuerza violeta de la transformación. Feliz onda encantada de la mano, feliz camino de la sanación.